15 minutos pasaron del mediodía en nuestra querida República Oriental del Uruguay. Pablo Peón, a vos creo que te digo muy buenos días, a la distancia te saludo, gracias por atendernos, bienvenido. ¿Qué tal, Flavio? ¿Cómo te va? No, un gusto escucharlos, un gusto hablar con ustedes. Acá, sí, 11:15 son. Tenemos una hora más acá en el Río de la Plata. Te voy a dar un comprendido técnico, Pablo, porque parece que estás acá en el estudio. Perfecto. bueno, sí. ¿Cómo estás, Pablo? ¿En qué ciudad estás? ¿En Miami? Ojalá estuviera ahí. Te escuchaba recién hablar de la carne esa para hacerse un asadito. De asaditos, sí, y de buenos amigos. Estoy cerca de Miami. ¿Cómo se extrañan esos momentos, Pablo, no? Sí, la verdad que esa parte se extraña, sí. Esa parte se extraña. La verdad que sí. Pero bueno, los amigos, viste, uno los extraña y las costumbres que tenemos los sudamericanos, ¿no? Tanto los uruguayos como los argentinos, así de reunirse alrededor del asado, es lindo. Es verdad, bueno, y con amigos de esta pasión. Pablo, ¿cuánto hace que estás en Estados Unidos? ¿Ya cuando finalizaste tu gestión con el Turismo Competición 2000 o ya antes de finalizar ibas o venías? Bueno, digamos, yo tengo una relación con este país hace muchos años porque yo estudié acá, ¿no? Mi padre me mandó a la universidad acá y me dio la oportunidad, digamos, y yo la tomé y me fui a una universidad ahí en las afueras de Chicago. Así que viví 5 años acá cuando era joven, ¿no? Cuando tenía 17 años. Y después siempre quise... empecé a trabajar con una empresa americana, siempre quise volver en algún momento a vivir en Estados Unidos, sobre todo por los hijos, los nietos y qué sé yo. Quería que ellos tuvieran la posibilidad de estudiar en alguna universidad americana y que también se acostumbren a trabajar en este país. Y después que decidan, cuando sean más grandes, que decidan lo que quieran ellos, pero quería darles esa oportunidad. Así que hace rato que unos años antes de dejar el TC2000 carburando, empecé a preparar venir para acá, invertimos en un negocio y bueno, empezamos a armarnos para poder tener algo para hacer y tener el tiempo ocupado y de qué vivir, y también para poder conseguir los permisos, ¿no? para poder instalarse como residente permanente y ciudadano. Y eso fue hace unos 7 años, y van a ser 5 años pronto, 4 años y medio van, que ya nos vinimos a vivir con mi familia, ¿no? Con mi esposa y mis hijas. Bueno, ¿y así estás tan lejos hoy del automovilismo deportivo? ¿Estás tan lejos como a la distancia que estás ahora? A ver, digamos sí y no. Con lo que respecta a la tarea que yo tenía antes de ocuparme de categorías y de manejar, ser promotor del automovilismo o lo que sea, sí, completamente alejado. Los autos me gustan, me dedico a los autos y bueno, además como hobby corro también acá ahora, porque durante muchos años no pude correr porque me parecía que no correspondía correr en Argentina, mientras que uno tenía algo que ver con la dirigencia de cualquier categoría, equipo, lo que sea. Así que durante muchos años no corrí, fueron 14 años al frente del TC2000 y también los últimos años también de carburando, etcétera, así que me pareció que no correspondía. Y cuando me vine para acá, volví con unos amigos que tengo argentinos, Richard Stuart Mill, Daniel Cajiano, varios amigos, corremos acá carreras, Carlos Míguez, también corremos algunas carreras de larga duración o carreras de endurance. Siempre tratamos de elegir, nos damos el gusto de elegir los circuitos que, bueno, cuando éramos jóvenes nos llamaban mucho la atención, ¿no? Como que corrimos las carreras de Daytona, corrimos las carreras de Sebring, corrimos Watkins Glen, Indianápolis, Laguna Seca en California. Eso tratamos de hacer, disfrutar de manejar el auto y de también conocer todas estas pistas icónicas del automovilismo. Del automovilismo norteamericano. Y en un momento cuando, ahí está, tú corrías y después en un momento te llaman para dirigir los destinos del Turismo Competición 2000 y después carburando.
vos me vas a decir que le pregunte a otro, pero ¿por qué pensás que eligieron a Pablo Peón? ¿Qué vieron en Pablo Peón para en un momento dirigir los destinos de una categoría tan importante en la República Argentina? Mira, se dio una situación, no sé si vieron algo, pero se dio una situación muy particular. Tuvimos la verdad, muy poca gente conoce esto. Mira, fue así. En el TC2000 en particular, en el año 2000, fue en el año 2001, hubo una crisis grande en Argentina. Sí, en el 2002 en el Río de la Plata también, claro, en la región, enorme. Claro. Y en el 2001 había un problema bastante serio, generado se veía venir la crisis, ¿no? Que luego se vio en el 2002, pero en el 2001 ya tenía algunos problemas, y había un problema bastante serio entre, diría yo, era en ese momento, el TC2000 era una asociación civil. Era una asociación de propietarios, puede ser, del Turismo Competición 2000, algo así. Así es. Claro. Sí, y se dio como un conflicto entre dos partes, ¿no? Creo yo que por ahí la parte más clásica, que era Traverso y qué sé yo, Cocho López y alguno más de ellos, y después y un gerente que habían traído que manejaba un poco la cosa, y ellos que se involucraban bastante, y un grupo más nuevo de gente, como podían ser Berta, Rosso, etcétera, Víctor Rosso, y hubo un conflicto bastante serio. O sea, se llegó a una asamblea que teóricamente tendría que haber funcionado bien, y hubo un conflicto grande, ¿no? Y en ese momento, esa misma noche, como que había dos partes, y nos habían invitado a algunos a ir, que éramos socios, pero que no, la verdad que no participábamos demasiado. Y no sé bien cómo fue, pero en un momento dado, como que se complicaba de que una persona de una parte o la otra persona de otra parte agarrara un poco la situación, y empezaron a renunciar, y bueno, como que las dos partes se pusieron de acuerdo que por ahí interinamente confiaran en que yo lo agarrara la situación. Yo la verdad que no tenía ni ganas, ni idea, ni nada, y dije, bueno, por 3 meses asumo la responsabilidad, y bueno, esos 3 meses terminaron siendo 14 años. 3 meses de 14 años, claro. Y una reunión que participaste porque tendrías tu interés corriendo la categoría, pero de 3 meses a 14 años. En realidad participé porque me pidió en ese momento, me parece que Ramonda me pidió que fuera a acompañarlo. Yo tenía, digamos, mi participación ahí societaria, pero era un socio más, ¿no es cierto? Y bueno, y lamentablemente, no sé si lamentablemente o qué, pero un poco pasó eso. Después, cuando vieron, yo hice un plan, digamos, te acepté diciendo, mira, voy a ver de qué se trata y voy a proponer un plan para que alguien venga y lo ejecute. Bueno, presenté el plan y bueno, me dijeron, mira, la verdad que nos gustaría que lo hagas vos, etcétera. Y yo dije, bueno, si se cumplen estas 8 condiciones, que eran un poco el plan director, digamos, ¿Y cuáles eran esas 8 condiciones que vos pudiste hacer? Vos querías que alguien lo ejecute y en definitiva, que alguien lo ejecute y en definitiva terminás ejecutando tú. ¿Y cuáles eran, si recordás, alguna de esas 8 o alguno de esos pilares para vos decir, yo sigo con estos pilares? Sí, bueno, eran cosas muy básicas, pero que, digamos, que no se estaban haciendo, no se estaban cumpliendo, y eso es lo que generaba conflictos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, la primera cosa básica era que aquel que manejara, que fuera el presidente de la asociación o de la categoría o de lo que sea, no tuviera ningún conflicto de interés, o sea, no tuviera equipo, no fuera piloto, porque había uno de los grandes conflictos, eran, no sé, cosas que por ahí ya parecen banales, pero que en ese momento eran complicadas. Supónete, cuando el presidente era Traverso, no sé, y Traverso corría a lo mejor en a fuego, convenía elegir circuitos rápidos, y cuando el presidente era otro, entonces yo les dije, miren, si quieren llevar esto adelante, lo tiene que hacer una persona que no tenga ningún conflicto de interés, que no tenga ningún equipo, que no sea piloto de carrera, o sea, puede ser un ex piloto, lo que sea, pero no, y
y creo que de esa manera va a poder tomar decisiones en pos de lo que le conviene basado en el rol que está teniendo, y no en lo que tiene que llevar adelante, y no en sus propios intereses, ¿no? Eso es el primer punto. Después el segundo punto dije, qué sé yo, cosas como la persona que dirija esto, si después decide no dirigirlo más, por 2 años no va a poder tener actividad en las carreras, por ejemplo, no va a poder ser dueño de equipo, piloto, etcétera, como para tratar de profesionalizar la gestión, y no que sea una persona que, bueno, hoy soy el piloto que más rápido ando, soy el más famoso, entonces manejo este negocio, esta categoría, porque no siempre es la persona más capaz para hacerlo, ¿no? O sea, uno puede ser muy bueno en la pista, pero no puede no ser bueno para hacer una gestión, claro. Exacto. Así que ese tipo de cosas fueron bastante simples. Después, cómo votar, cómo decidir las cosas, y también algún tipo de relaciones con instituciones, contratos de largo plazo, ¿no? Tratar de hacer cosas previsibles a largo plazo, generar valor, para ordenar un poco y profesionalizar un poco lo que era hasta ese momento algo que, si bien parecía profesional de afuera, era bastante amateur en cuanto a cómo se gestionaba, ¿no? Así que bueno, eso nada más. ¿Y qué balance haces cuando ya estás, lo ves a la distancia, hace un tiempo que ya dejaste la gestión? ¿Qué balance haces de tus 14 años? Siempre digo, ¿no? Gestiones con errores y con aciertos, personas con virtudes y defectos como tenemos todos, pero ¿qué balance haces de esos 14 años, Pablo? Mira, el balance lo tienen que hacer otros, ¿no? Es muy difícil que yo pueda hacer un balance de mi propia gestión. Perfecto. Pero ¿Y qué balance pensás que hacen los otros? No, bueno, no sé. En general, la gente que ha estado cerca mío, en el sentido de que ha vivido la cocina de mis decisiones, que ha vivido los éxitos y los errores, digamos, en general, obviamente hacen un buen balance, pero han sido muy generosos conmigo, son gente muy generosa. Después, bueno, eso es lo que lo que ellos saben es que, mira, yo creo que lo más importante, y me pasó a lo largo de estos años muchas veces, lo más importante es el balance de aciertos y errores. Eso es lo que da el valor de una gestión, ¿no es cierto? El valor de la gestión está en el balance de aciertos y errores, y no en la falta de errores de quien no ha sido capaz de tener ningún acierto, ¿no? Porque si vos no haces nada, seguro que no te equivocás. Que no te equivocás, claro. Claro. Y contra más haces, más chances tenés de equivocarte, ¿no? Yeah. Pero si haces un balance, si tenés un balance positivo, o sea, tenés más aciertos que errores, e hiciste mucho, bueno, seguramente has tenido muchos aciertos. Yo no soy conservador, yo soy una persona que no me importa un poco, yo trato de asumir el rol que me dan, y hago lo que considero, digamos, siempre dentro de mi limitada capacidad o mi limitada posibilidad de trabajar o lo que sea. Yo hago un esfuerzo grande, o sea, voy para adelante y no me preocupa mucho el riesgo, me preocupa tratar de hacer lo mejor posible, lo que yo creo que es lo mejor para la gestión en que me han encomendado. Y bueno, algunas cosas salieron bien, y todavía existen, y otras cosas no salieron tan bien, y otras después que las hiciste vos, y otras que después que las hiciste vos tampoco se hicieron más. O sea, hay algunas que no se hicieron. Bueno, otras que no se han podido hacer, qué sé yo, pero bueno. Mira, no sé, yo no hago juicio de valor, solamente los que estuvieron cerca mío, o sea, los equipos, los pilotos, los clubes, las instituciones como el Automóvil Club, que estuvieron cerca mío durante mi gestión, la televisión, etcétera, nuestros empleados, nuestros proveedores, ellos pueden juzgar, pueden ellos decidir qué tipo de gestión tuve yo. Lo que sí te puedo decir es que todos vieron que trabajé mucho, hice lo mejor que pude, le di mucho de mi tiempo, de mi vida, y por eso es que yo cuando vi que ya no estaba funcionando el 150% y no tenía tanta ganas, tenía ganas de cambiar de vida y mudar a mi familia al exterior, fui avisando con mucho tiempo antes, con mucha antelación, de que me quería ir y que bueno, que fuéramos buscando una salida para
tratar de buscar otra persona. Durante mucho tiempo no querían saber nada, seguían de alguna manera pidiéndome que me mantuviera, pero yo les dije, mira, planifiquemos a 3 años, pero yo en 3 años sí o sí me voy. Una vez lo tuve que postergar porque, bueno, no, digamos, justo estábamos en el medio de una crisis y qué sé yo, entonces me pidieron que si me podía quedar, y después ya la segunda vez ya dije, mira, esto no lo postergo, y me fui, ¿no? Y esa fue... Contento. Y esa fue la realidad de tu gestión. ¿Qué no volverías a hacer, Pablo? Como decís, en esta me equivoqué, porque un montón de aciertos lo sabemos. Ir a Chile, venir a Uruguay, ir a Brasil, el nocturno de Santa Fe, callejero, pasar por el Obelisco, Avenida Libertador, y quizás me estoy olvidando de unos cuantos más. O sea, aciertos y hechos significativos los recordamos, los tenemos en la memoria, en la retina y como momentos inolvidables para el automovilismo, y me animo a decir en el Río de la Plata. Decís, tal cosa, esta no la volvería a hacer. Mira, no tengo nada que no volvería a hacer, porque yo soy una persona que estoy convencido que uno aprende más de los errores que de los aciertos, ¿no? O sea que los errores me sirvieron. No te puedo decir por ahí cuáles fueron errores, pero no te puedo decir no los haría de nuevo, porque uno toma la decisión con la mejor buena voluntad, la mejor yo le pienso mucho las cosas, así que no te podría decir esto no lo haría de nuevo. Aprendí mucho de las cosas que no salieron bien. ¿Qué no te salió bien, por ejemplo? ¿Qué no te salió bien? Bueno, por ejemplo, cuando tuvimos un accidente a principio de mi gestión con la Fórmula Renault, y murió en mi primer carrera como dirigente, murió un chico, Matías Rico, que nunca me voy a olvidar. Salió lastimado en el autódromo en un accidente que Milla sin querer lo chocó. Los autos eran débiles para el golpe T, el golpe lateral. Y el más temido del automovilismo, ¿no? En la actualidad todavía, ¿no? Ese golpe es el más temido hasta en la actualidad, ¿no? Sí, pero han mejorado mucho los autos, ¿viste? De hecho tuvimos varios de esos golpes después, y los chicos salieron caminando, pero cuando hicimos unos cambios, pero yo subestimé ahí la situación. O sea, lo que hice fue enfocarme mucho. Fui personalmente al hospital a hablar con la familia. Fue un momento que me juré a mí mismo que iba a tratar de que no me ocurriera nunca más, que bueno, por suerte no me ocurrió nunca más. Pero fue muy difícil eso, y yo quise hacer un cambio. Primero me senté con el proveedor, con Tulio Crespi y sus hijos, y tratar en el Automóvil Club, tratar de hacer algunos cambios y qué sé yo, pero bueno, no sentí ahí la colaboración 100%, y la verdad que tomé una decisión un poco apurada de cambiar de proveedor, de cambiar todo, porque bueno, en ese momento era un poco más joven y reflexionaba un poco menos. Claro. Y cuando vi que la cosa se dilataba y que al año siguiente iba a volver a tener los mismos autos y volver a tener el mismo riesgo, y no quería que me volviera a pasar, tomé la decisión de cambiar de proveedor, entendiendo que no iba a haber ningún problema, y que si bien el parque se iba a achicar, se iba a recuperar por esto. Y la verdad que elegí el proveedor, no elegí el proveedor correcto. Era un proveedor muy buena persona, pero improvisado, y bueno, hizo un auto muy bueno, pero después toda la improvisación, un auto más seguro, digamos. Pero ese cambio no fue bien aceptado, no fue bien recibido. No pensé en todas las alternativas y consecuencias que pudiera tener, y la Fórmula Renault achicó muchísimo el parque, ¿no? De un parque de 30 y pico de autos, todas las carreras, terminó teniendo un parque de 20 y pico de autos, y bueno, hoy en día lamentablemente empeoró. Eso no creo que sea, eso no tiene nada que ver con lo que yo hice, ¿no? Porque hasta que yo me fui había siempre 20 y pico de autos, pero la verdad que no fue la misma Fórmula Renault, y eso lamentablemente fue un error. Pero bueno, aprendí de lo que no hay que hacer, qué cosas hay que tener en consideración, etcétera, ¿no? ¿Y vos cómo eras? Igual no me arrepiento, igual como te digo, no me arrepiento de haberlo hecho, porque se aprende,
no me arrepiento porque después nunca más tuvimos que sufrir la muerte de un chico. Sí, lamentablemente ocurrió en otras categorías de fórmula que mantuvieron el mismo auto. Todo también tiene que ver con, a veces la suerte juega en esto, pero bueno, la verdad que a la Fórmula Renault la golpeé, así que eso no me gustó. ¿Y vos eras el generador de las ideas cuando venías a decir, vamos a correr de noche, vamos a ir a un callejero, vamos a pasar por el obelisco? ¿Eras vos que las tenías las ideas y después las plasmabas al equipo y ahí lo comenzabas lo difundías con tu gente? Porque después las ideas pueden ser bárbaras, pero el tema es plasmarlas y es concretarlas. Vamos a ir a Uruguay, vamos a ir a Chile, vamos a ir a Brasil. Sí. Ideas podemos tener fantásticas, pero después hay que plasmarte. Y vos con tu equipo plasmaron ideas dentro de lo que fue el automovilismo. ¿Eras vos el que venías y alguno te decía, Pablo, estás difícil, Pablo, estás loco, cómo se te ocurrió esto? ¿Cómo era la interna cuando en esa catarata de ideas en definitiva después terminaron concretando un sinnúmero de eventos? Sí, la dinámica era esa exactamente, y peor todavía, ¿no? Porque yo pensaba un poco, o sea, siempre trataba de, o sea, yo veía el automovilismo un poco viejo, si querés, entre comillas, o siempre lo mismo, ¿no? Antiguo, como siempre lo mismo. Un autódromo lejano, qué sé yo, no sentía que estuviéramos haciendo algo nuevo, estuviéramos acercándole al automovilismo a un nuevo público, etcétera. Entonces quería hacer cosas diferentes y quería poner los autos más cerca de la gente, tratar de arrimar gente nueva a la actividad, tanto como espectador o como entusiasta, y bueno, pensé ciertas cosas, siempre las pensaba y una vez que las tenía más o menos estudiadas, las compartía con una mesa chica de gente, 3 o 4 personas, entre los que estaba Gabriel Furlan y en ese momento Ramonda también, que bueno, después falleció Gustavo, Víctor Rosso, y les decía, muchachos, quiero hacer esto. Y la verdad que la primera reacción era, querían saber si me había tomado algo, ¿no? Que entre paréntesis no tomo. Y bueno, me acuerdo cuando lo cité ahí a la sede que teníamos y le dije que quería correr de noche en un callejero en Santa Fe, me miraban, y el día que le dije al intendente de Buenos Aires y a la gente de la policía y los servicios que quería hacer la carrera en la 9 de julio, también me acuerdo toda la cara de la gente, pero bueno, como te digo, ¿viste? Creo que una de las grandes virtudes de las personas es la perseverancia, ¿no? Y yo soy una persona perseverante, o sea, cuando me pongo una idea en la cabeza, trato de ver cómo resolver los temas, pero nunca digo, es difícil, no se puede, o sea, mira, yo siempre digo lo mismo, le decía a todo mi equipo de trabajo, le dije lo mismo, muchachos, miren, en 1960 no me acuerdo ahora, ya me olvidé si el 69, creo, 67, 69, creo que el 69, el hombre pisó la luna, sí. ¿No? Si alguien pisó la luna, ¿cómo podemos nosotros no hacer una carrerita de noche? No hacer una carrera, claro, o pasar por el obelisco. Dejemos de joder y pongámonos a laburar en vez de empezar a pensar todo lo negativo, veamos cómo lo resolvemos, pero vamos para adelante. Y bueno, y pienso que nada es imposible si uno se lo propone. El ser humano ha hecho tantas cosas increíbles, y te puedo citar como esos ejemplos increíbles, ¿no? No sé, de la Edad Media, no sé. Así que yo creo que es la determinación y la perseverancia son dos virtudes que el ser humano que las tiene logra muchas cosas, y bueno, en eso la verdad que tuve mucha gente que primero se reía, pero enseguida se entregaban porque sabían que si lo tenías en la cabeza lo concretabas, claro. En algún momento se hacía, sí, así que... Sí. Y manejaste bien esa... Mucho esfuerzo, Flavio, mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo, sí. En la Argentina no es fácil, no es fácil, o sea, hay mucha gente que lo que sabe es impedir profesionalmente, y son muy buenos a impedir, y bueno, tenés que luchar contra eso y no hacerles caso y seguir para adelante. ¿No? Y más que nada también con esa grieta que lamentablemente llegó al automovilismo y que sin duda se fue profundizando. ¿Cómo manejaste esa grieta, Pablo, también? Pero fíjate lo que pasa, ¿no? Si vos te acordás, si vas a algunos archivos,
la mayoría de los dirigentes del automovilismo, cuando yo hice, por ejemplo, cuando hice los 200 kilómetros de Buenos Aires, que traje en Fórmula 1 la primera vez, perfecto, que traje pilotos de afuera, en una época de crisis de la Argentina, porque no era fácil, ¿no? Quise hacer una fiesta, lanzamos globos, tiramos paracaídas, bueno, hicimos de todo, hicimos una fiesta con una carrera importante en el medio. Y todos los dirigentes del automovilismo en ese momento que hacían carreras tradicionales, los más importantes, ¿no? Como en ese momento Aventín, el otro del Turismo Nacional, todos los que estaban en ese momento, el Top Race, todo, decían, no, nosotros no necesitamos hacer carreras especiales ni ninguna fiesta, porque era de 2 pilotos la carrera, ¿no? Cuando empezó. Y después terminaron todos haciendo. Muchos hicieron lo mismo, porque se dieron cuenta que lo que yo estaba buscando, al principio no lo entendían, lo que estaba buscando. También se criticó muchísimo la carrera de Santa Fe, que era una fila india, el periodismo, todo. Pero se dieron cuenta que yo no estaba buscando hacer una carrera que sea de sobrepaso, sino que estaba buscando es que 100.000 personas puedan ver un evento en la puerta de su casa, que se despierte la ciudad de Santa Fe, que había estado inundada, que esa gente adopte la carrera como algo propio, cosa que todas esas cosas ocurrieron. Hacer un evento bueno para los sponsors, para los pilotos, que los pilotos los conozca la gente, que tengan que caminar desde el hotel hasta la pista y que les vean la cara, porque nunca les ven la cara porque están con el casco puesto. O sea, muchas cosas que cuando hicimos los 200 kilómetros de Buenos Aires, lo que quise hacer es que el automovilismo argentino se hiciera conocido, el automovilismo de turismo argentino se hiciera conocido en Europa, que los pilotos que venían a Argentina se conviertan en embajadores. Y después vinieron pilotos importantísimos, fuimos elegidos una de las mejores categorías de turismo del mundo. La segunda por la revista Autosport, ¿te acordás? Claro. Exactamente. O sea, todas esas cosas siempre tuvieron un objetivo, ¿no? El objetivo no era que yo me hiciera famoso, porque al contrario, si hubiera sido por mí, me hubiera encantado que nadie conociera ni mi nombre, pero yo quería que se hiciera, digamos, que la gente conociera un automovilismo un poquito más moderno, y que aquellos que no se animaban a ir al autódromo por lo menos escucharan, que los medios pudieran mostrarles. Cuando hicimos la carrera de los 200 kilómetros, el obelisco, la carrera de callejera de Buenos Aires, 1 millón de personas medios, exactamente, pero vinieron medios a la pista que nunca, hicimos 20 puntos de rating, cosa que nunca se hizo al mediodía, un domingo al mediodía, pero además de eso, vinieron durante toda la semana noticieros que tenían 20 puntos de rating, 25 puntos de rating, a transmitir en vivo desde el autódromo, se estaban armando las carreras, algunos para criticarnos, algunos para felicitarnos, pero lo más importante es que el automovilismo volvió a ocupar el centro de la escena, ¿no es cierto? Y ese era el objetivo, nada más. Así que bueno, qué sé yo. Y se plasmó y se concretó. Pablo, sé que estás a la distancia y estamos viviendo un tema, ¿no? Con coronavirus, el mundo se ha paralizado. Y por supuesto que se ha paralizado nuestro deporte, en donde el automovilismo y la dirigencia del automovilismo nada tiene que ver, sí va a tener mucho que ver en cómo se sale de esta manera. Exacto. Suponete que recién hablábamos, ¿no? De un asadito, de compartir con un amigo, Dios quiera un día tengamos esa oportunidad de pasar de momentos agradables y hablar de esta gran pasión en común que tenemos, que es el automovilismo, y te diría, Pablo, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo salimos? ¿Qué harías? Y sé que es difícil porque vos como dirigente planificaste crisis, planificaste vaivenes, planificaste los negativos, podés planificar desacuerdos con diferentes terminales, alegrías y derrotas, desinterés por parte de proveedores o de terminales, pero una pandemia me parece que esa no la planificó nadie, ¿no? No, pero mira, es como, a ver si se entiende, no tratar de hablar en abstracto, sino en concreto. Sí. Digamos, yo confío mucho, como te digo, en la determinación y la perseverancia del ser humano. Yo soy una persona, como te digo, o sea, el hombre en 1960 y pico aterrizó en la luna, la veo, ¿entendés? O sea, hubo gente que hizo cálculos, gente que construyó con los materiales que se conocían en esa época, que no son los de hoy, y aterrizamos en la luna y volvimos, ¿viste? Entonces yo creo que se puede hacer cualquier cosa, solamente hay que tener la determinación, o sea, primero la generosidad, la determinación y la
perseverancia para poder implementarlo y no aflojar en el intento. Acá lo más importante, no tengo ninguna duda que se va a recuperar el automovilismo, bueno, todas las actividades en general, pero el automovilismo. El único problema es que en Argentina, Uruguay creo que es diferente, no lo sé tanto, no lo conozco, no me gusta hablar de lo que no conozco, pero en Argentina, por ejemplo, creo que el concepto aplica para todo el mundo, pero cada país tiene su idiosincrasia. En Argentina el problema que tiene, mira, yo terminé la universidad y me fui a vivir a Japón, a trabajar en Japón en una empresa japonesa de autos, y siempre lo que me llamó la atención es que aprendí que los japoneses no son súper brillantes, súper inteligentes individualmente. O sea, no tenemos nada que envidiarle nosotros los sudamericanos a los japoneses individualmente, pero son completamente diferentes colectivamente, ¿no? Con equipo. Cuando vos pones, en equipo, podríamos decir, claro, colectivo. Exactamente, colectivamente. Vos encerrás 4 japoneses en una habitación y les presentás un desafío e inmediatamente esos 4 japoneses rinden como si fueran 7. Vos pones 4 argentinos, no voy a decir otros sudamericanos porque no los conozco tanto, pero pones 4 argentinos en una habitación y rinden como si fueran medio o 1, claro. Porque enseguida no trabajan colectivamente, no suman colectivamente, sino generan conflictos, tensiones, divisiones, etcétera. Y esa es la gran diferencia. Y lo que tienen que entender ese es el éxito, digamos, que tienen esos países, ¿no? Que colectivamente saben trabajar, se ponen todos de un mismo lado, entienden cuál es el objetivo, colaboran, no hay, digamos, no hay conflicto de egos, no hay intención de ser el más vivo, de encontrar las mayores dificultades, sino la gente se arremanga y dice, ok, vamos a tratar de lograr esto. Eso fue lo que intenté hacer con el equipo de trabajo que yo tuve, con los equipos, los pilotos, y los empleados que eran mis colegas, y la verdad que hicimos cosas interesantes. Ahora en una crisis como esta, lo que tienen que hacer los dirigentes de Sudamérica, tenemos la suerte que son buenos, conocen. Hace mucho tiempo algunos fueron corredores, fueron dueños de equipo, conocen la actividad, digamos, no son banqueros que vinieron a ocuparse de esto, entonces tienen esa experiencia, tienen conocimiento, tienen capilaridad, llegan a la gente, llegan tanto a los equipos, a los pilotos, al público, a los proveedores, al gobierno. Entonces, lo que tienen que hacer es alinearse, primero entender que esta crisis es una crisis única, o sea, no hay nada, no se vio esto antes, es muy fuerte lo que va a ocurrir, el impacto ya está siendo, pero va a ser mayor aún cuando esto, digamos, pase, ¿no es cierto? Lo que va a dejar, ¿no? Como residual de impacto negativo. Entonces, hay que entender que va a haber que juntarse, va a haber que planificar una sinergia, una racionalización de esto, un plan director común, y va a haber que ser generoso, perder, digamos, los egos y las individualidades, ponerle prioridades y tratar de pensar en cómo salvar el automovilismo de Uruguay, o el automovilismo de Argentina, o el automovilismo de Brasil, cómo salvarlo para después construir, o sea, tener una base, quedarnos con una base firme, aunque sea menor, para después volver a construirlo nuevamente y que crezca un poco más fuerte. Es como, bueno, podar el árbol, digamos, de alguna forma para que crezca un poco más fuerte. Porque si no, nos va a agarrar la helada y se va a morir, porque no va a poder subsistir de la manera en que venía viviendo, que por lo menos en Argentina venía sobreviviendo el automovilismo, ¿no? Claro. Si no lo ordenás, no va a ser exitoso, o sea, no vas a salir con éxito de este problema. Sin duda, acá dice muy claro, inteligente en sus conceptos, deberíamos invitarlo nuevamente a una charla. Fuerte abrazo a Pablo. Alberto Branda, expresidente de la Federación de Karting y de la Asociación de Volantes, te está mandando un saludo para vos. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande también. Dice Flavio Querido, él y a todos. Dice Flavio Querido, recuerdo haber estado en Buenos Aires el fin de semana del Obelisco, el despliegue era imponente, quizás algún taximetrista decía algún impropedio, pero más allá de todo cristalizaron un proyecto y fue un éxito. También, bueno, habla de Punta del Este, lo de Brasil, lo de Chile. Otro que te recuerda de Mercedes cuando estuviste con el TC2000, dice, ojalá vengan nuevamente
qué te pareció el autódromo de Mercedes. Bueno, ahí estuviste un fanático mercedario. Son varios, Pablo, los mensajes que están llegando. Yo, la verdad que queríamos agradecerte. El otro día te escuché, y lo comentábamos en lo previo, en la tira de campeones. También ese gran recuerdo cuando, invitado por nuestra querida Asociación de Periodistas Uruguayos del Motor, diste una charla en el Automóvil Club del Uruguay, y ahí generamos un lazo, generamos un vínculo. Y bueno, uno siempre, como mira mucho, y miramos y mucho, y nos gratificamos, y siempre decimos que el automovilismo argentino es uno de los mejores automovilismos a nivel mundial, y esos europeos que vos decías que en un momento trajiste para esos 200 kilómetros también, quedaron admirados de lo que la gente cómo sentía y vivía el automovilismo en la República Argentina, y es de una manera similar que la vivimos acá en Uruguay, pero fundamentalmente en la República Argentina. Así que, Pablo, gracias. Da para mucho más, y ojalá en otro momento nos podamos extender un rato. Fue muy, muy agradable, muy ilustrativa. Me quedo con la perseverancia, con la generosidad, con la determinación, con colectivamente los japoneses, eso que tenemos que evitar, el conflicto de egos, dejarlo de lado para salir de este escenario sin duda muy complicado que nos tocó vivir en este año, ¿no? Bueno, así es. Un abrazo grande a todos. Me encantó, dicho sea de paso, para responderle a esa persona. No, me gustó mucho la experiencia de Mercedes, me gustó la gente, me gustó la ciudad, me gustó el autódromo, me gustó el esfuerzo que hicieron para ponerlo en marcha. Me gustó todo, la verdad, muy linda experiencia. Les mando un abrazo a todos, y yo estoy a disposición cuando quieran. Tengo un lindo recuerdo de Uruguay, del automovilismo uruguayo, de ustedes, tuyo, personal, mucho afecto. Flavio, les mando un gran abrazo, y bueno, que se descuiden todos, ¿eh? que nos cuidemos todos, Pablo. Y un día te llamaron para esa reunión, y después de 3 meses terminaste 14 años. ¿Te ves en algún momento nuevamente como dirigente de automovilismo, o es un tema que ya fue, como dicen los chicos? No, yo tengo mi vida acá en Estados Unidos, tengo mis hijas en la universidad, tengo mi vida acá. O sea, si mañana me dicen de acá, mira, o sea, yo sigo un poco conectado, bastante lejos, pero un poco conectado, porque de vez en cuando me llaman, de vez en cuando me preguntan. Sigo siendo director de Carburando y de Autosport, pero bueno, la verdad que trato de estar conectado lo menos posible, porque no es mi intención volver a trabajar en el automovilismo. Mi intención es disfrutarlo como lo estoy disfrutando ahora, de más grande, poder ir a correr de vez en cuando y tener la tranquilidad de no tener que pensar en nada más que mi auto de carrera, mi equipo, divertirme, a dónde ir a comer, etcétera. Y eso, pero bueno, qué sé yo. ¿A la Argentina viajás cada tanto? ¿A la Argentina viajás cada tanto? Sí, viajo de vez en cuando, porque tengo algo allá, digamos, de que tengo mi madre, mi hermana, o sea, no, todavía tengo familia, pero y bueno, viajo de vez en cuando. Pero no las carreras, trato de, la verdad, no estoy conectado con las carreras. ¿Y a un buen asado uruguayo, si un día te invitamos, un día estés acá? Eso sí, ¿no? Ahí no me decís que no. Bueno, mirá, yo voy todos los años a Punta del Este, porque paso Navidad y Año Nuevo en Punta del Este con mis amigos argentinos, nos encontramos ahí, algún otro uruguayo también, y mis hijas les gusta mucho porque se encuentran con sus amigas, etcétera. Así que bueno, ya lo agendamos, no, ya lo agendamos, Pablo. Pablo, te mando un abrazo. Fuiste muy amable. Gracias por toda esta cantidad de minutos, y por todo lo que nos generaste y nos diste. Gracias, A tus órdenes, un abrazo grande, gracias por llamar. Abrazo grande.